Sí, ha sido un partido muy disputado. Creo que hemos tenido el control del juego hasta que nos hemos puesto por delante y luego ellos han apretado un poquito más la fase ofensiva, nos han remontado, hemos empatado y hemos fallado un penalti en el minuto 85 que era clave para la victoria. Y ha sido un partido, pues al final puede ser que el resultado justo sea el empate. Sí, nosotros lo hemos acusado toda la primera parte de la temporada, hoy termina la ida, y ha sido unas imprecisiones en balón controlado que te crean transiciones. En esta categoría las transiciones, los equipos en la fase ofensiva deciden muy bien y resuelven muy bien, y al final es lo que te hace estar ahí debajo, las malas decisiones, muchos errores no forzados. Pero bueno, hay que continuar trabajando e intentar mejorar ese aspecto. Sí, el objetivo de inicio era la permanencia. Creo que estamos en los puntos, 15 puntos, estamos ahí sobre la línea, descenso-permanencia. Va a ser muy importante la segunda parte de la temporada, lo que no hemos hecho en la primera, que es hacer los partidos de local. Tenemos que sacarle provecho, tenemos que sacar puntos. Al final somos un equipo que hemos intentado, o yo creo que hemos competido contra todos los equipos, hemos sido capaces de ganar al Tabernes, al Torrevieja, hemos perdido otros partidos que se esperaba que ganásemos, pero eso es la lucha por la permanencia. Al final, de cada 3-4 partidos ganas uno y tienes que estar ahí. Que nos apoyen, que la permanencia, el descenso se juega el último mes, seguro, y que a ver si podemos hacer de casa un fortín entre la afición y el equipo y sacar más puntos como local.